Hola, muy buenos días, buenas tardes, profesor Sebastián. Le grabo este video con el fin de presentar la primera prueba que tenemos, que es de una infografía. Vamos a intentar hacerla media didáctica, ya que igual un video verlo puede ser medio aburrido, así que empecemos. Base de datos estructurales versus no estructurales. Eh, es una infografía la cual hice a medida con Canva, como también utilicé algunas imágenes que me dio Géminis. Así que vamos a empezar. No se me ve el cursor, pero estoy arriba a la izquierda. Lo vamos a situar ahí en el datos estructurales. Aquí tenemos a SQL y datos no estructurales, valga la redundancia. Imaginemos que aquí tenemos un guardado de un inventario de un jugador en una tabla de base de datos en SQL. Usamos un esquema rígido de filas y columnas. Si la tabla tiene 4 columnas, el dato debe encajar perfectamente ahí. La gran ventaja de esto es que cumple con las propiedades ACID. Hoy no se ve mi cursor, pero ACID. Me faltó agregar en ACID ahí las palabras que sería la atomicidad, esta consistencia, falta aislamiento y durabilidad. Lo que significa que si ocurre un error a mitad de una transacción, la base de datos no se corrompe. En base de datos nos referimos a Oracle, MySQL y etcétera. Justo debajo, no. Primero, el problema de esto, el escalado vertical. Si nuestro juego, pongamos en un caso muy extremo, así, o una página, nuestro juego se vuelve viral y el servidor se satura, la única forma de crecer o aumentar el tamaño y el volumen de lo que se puede ingresar sería comprando un servidor, obviamente más caro, lo cual también puede ser más potente, porque no tiene que ser, ¿cómo le puedo decir la palabra? No sé si entre más caro será más potente, obviamente hay marca y marca, pero yo creo que tiene que tener un precio más elevado, lo cual tiene un límite físico y también financiero de los servidores. Como estamos aquí en anatomía de base de datos documentales, que está bajito, podemos ver cómo cambiamos el chip con la anatomía documental. Cuando pasamos a este nuevo modelo, dejamos de hablar de tablas y las filas. Ahora la jerarquía es la base de datos como agrupaciones, que son las colecciones, y dentro de las colecciones guardamos los documentos independientes con los pares de campos y valores. Además, cada documento genera automáticamente un identificador que se utiliza en la mayoría de cosas, por no decir en todas, sí, podríamos decir en todas, que sería su ID. Ahora pasamos al cuadro del medio, que sería el cuadro comparativo de los tipos de NoSQL. Clave, valor como Redis. Esto es absolutamente rápido, ideal para guardar sesiones de usuario en la memoria. También están los grafos como Neo4j. Si están armando una red social o un sistema de recomendaciones que se utiliza a veces, esto mapea como los nodos se conectan entre sí. Está en la tercera. No se refleja aún no se refleja mi cursor. El OBS no me lo carga bien. También tenemos el columnar como Cassandra, diseñado para analítica bestial o guardar millones de logs de sensores o redes en tiempo real. También tenemos el segundo, que sería el documental, como MongoDB, que hemos pasado en clase. Almacena todo en objetos que nuestro código entiende nativamente. Ahora vamos a pasar abajito. Tenemos el foco en MongoDB, el rey de la base de datos documentales. Lo genial de Mongo es que no guarda el texto plano, sino en BJSON, que sería un JSON pero en binario. Esto es genial, brutal, fantástico, porque Bison permite procesar datos rapidísimo y soportar también los tipos de datos avanzados como las fechas exactas y archivos binarios. Además, para solucionar el problema del servidor más caro, como es el tema de en SQL. También, si es que puedo ver bien en la foto, creo que no lo puse bien, pero Mongo usa sharding nativo, lo cual podemos decir
que distribuye los datos automáticamente conectando muchos servidores más pequeños y baratos, que esto lo podríamos llamar escalado horizontal. Vamos a pasar arriba a la derecha, el cual es los datos no estructurales y semiestructurados, como las fotos, chat, registro, etc. NoSQL abraza este tipo de caos que se podría decir como un esquema flexible. Esto significa que un documento puede tener 3 campos y el siguiente 15, el siguiente 20, 2, 1, y esto no corrompe el sistema, no lo rompe. Y si en una actualización deciden agregarle una nueva habilidad, por ejemplo, al juego que dijimos, un nuevo personaje, algo, simplemente mandamos el nuevo dato y esto se sube a la nube, estaría guardado. Y para cerrar, abajo a la derecha, tenemos la transformación del modelo, que es lo que realmente nos importa como seríamos algunos desarrolladores, o quizás a todos. En SQL aplicamos normalización. Si quiero cargar un perfil de un jugador novato con su inventario y su historial de partida, tenemos que consultar las consultas complejas que se le llaman, que es los joins entre las tablas de múltiples que hay. Esto obviamente consume mucha CPU y genera latencia, que podríamos llamarle lag, si es que no está mal el término. Y bueno, en MongoDB cambiamos las reglas y hacemos desnormalización mediante una técnica llamada anidamiento, que en inglés sería embedding. Como podemos meter objetos dentro de otros objetos, guardamos el inventario y el historial incrustados directamente dentro del documento principal del jugador. Así, con una sola lectura directa a la base de datos. Podríamos decir que así podríamos, en un puro join, en una sola consulta, podríamos tener el perfil completo de la persona, del jugador en este caso. También es mucho más eficiente para las aplicaciones modernas y el código quedará mucho más limpio. Con esto finalizamos, profesor. Espero se haya entendido. Cualquier cosita en los comentarios. Igual espero lo haya visto el día miércoles, si no es el jueves. Muchas gracias y quedo atento a cualquier duda.